Bueno, vamos a ver ahora el tema de cáncer de mama. Este tema es muy importante porque representa una de las principales causas de muerte en mujeres en edad productiva. Sin embargo, a pesar de que existen campañas de tamizaje o de detección oportuna, aún sigue persistiendo como una de las principales causas de muerte. Los programas de tamizaje en México están normados a través de una norma oficial, la 041, dentro de la cual menciona que se debe realizar una mastografía cada 2 años, cualquier mujer aparentemente sana entre los 40 a los 69 años de edad. De tal forma que si una mujer está en ese rango de edad, aunque no tenga ningún síntoma, se debe realizar una mastografía si no tiene una, y aunque salga un estudio normal o con hallazgos benignos, se debería realizar por lo menos cada 2 años. Sin embargo, esto también es un poco discordante con otros países, y en el mismo México se realizó en el 2019 una revisión en el cual se está recomendando, aunque todavía no es norma oficial, cada año. Hay diferentes métodos de imagen que se utilizan para valorar la mama y sus patologías. Recordar en cuanto a la anatomía de la mama, de afuera hacia adentro tenemos el pezón, el complejo areola-pezón, la piel. Los ligamentos de Cooper son las estructuras que le dan sostén al tejido glandular con la piel. Y atrás del tejido glandular hay tejido graso y los músculos pectorales, las costillas y las pleuras. En cuanto a las técnicas de exploración, tenemos la palpación, ya sea por la misma paciente o por personal médico. La mastografía, que es el estudio principal en cuanto al diagnóstico oportuno, el ultrasonido, que casi siempre se reserva como un estudio complementario a la mastografía. La resonancia magnética, que también actualmente tiene gran relevancia, sobre todo en pacientes que tienen mutaciones en sus genes, en el BRCA1 y el BRCA2, que son que podrían ser responsables directos de cáncer de mama relacionados a familiares en la línea materna. La tomografía axial computarizada más que nada sirve para estadificar, es decir, evaluar lesiones contiguas o a distancia. Medicina nuclear, electrofisiología, que son métodos de imagen que están en estudio todavía. Y la punción dirigida para hacer biopsia se puede realizar a través de mastografía, a través de ultrasonido o incluso por tomografía. Se coloca, por ejemplo, aquí en la imagen de un ultrasonido, se ve un nódulo y guiándose con ultrasonido podemos introducir una aguja de diferente grosor y se puede obtener una muestra de la lesión tumoral. En cuanto a la forma de hacer una mastografía, pues se puede hacer de dos formas. Como una mastografía tamizaje, es decir, hay programas de detección oportuna para todas las mujeres en ese grupo de edad. Se toman una mastografía y posteriormente se les avisa si el resultado es benigno, normal o anormal. Y la otra forma es cuando una persona, independientemente de la edad, tiene una patología en su glándula, ya sea una masa o dolor o secreción de pus o de sangre por el pezón. Esa mastografía ya sería una mastografía diagnóstica, es decir, ya va enfocada a una patología en especial. En cuanto a nivel social, la que más nos importa es la mastografía tamiza, que pues, es la que se utiliza para tratar de encontrar mujeres que no tengan síntomas, pero que ya tengan hallazgos que puedan sugerir un probable cáncer. Y la importancia radica es que podamos biopsiarlas y obtener
un resultado que puede ser benigno o maligno. Si es benigno, pues se le sigue con un tamizaje de rutina cada 2 años, pero si es maligno, se le tendría que instaurar tratamiento adecuado. En cuanto a la mastografía, normalmente lleva 4 radiografías o 4 placas, 2 para cada mama. Una que se llama cráneo caudal, es decir, el haz de rayos X entra desde una región superior hacia abajo, eh, y una medio lateral oblicua, en donde está como de lado, pues, por decirlo así, una angulación aproximadamente 45 grados. Estas imágenes nos van a dar al radiólogo un análisis. Junto con el examen clínico podemos dar al final un reporte. La autoexploración mamaria, que está muy en boga, sobre todo en este mes, si bien es cierto, puede ayudar a determinar en pacientes que todavía no tienen muchos síntomas, se podría llegar a encontrar un nódulo palpable a través de la misma palpación por la propia paciente. Sin embargo, en cuanto a porcentajes de morbilidad y mortalidad, no es muy eficiente para disminuir, aunque sea en las campañas, sobre todo la mortalidad por cáncer de mama. Esto es debido a que si ya una paciente se siente un nódulo palpable y este pudiera corresponder a cáncer de mama, seguramente es un cáncer ya avanzado. Si un cáncer de mama se toca, se siente, o se lo toca o se lo siente la propia señora, es generalmente ya un cáncer invasor, seguramente ya tiene metástasis por lo menos a los ganglios axilares. La importancia de la mastografía de tamizaje es identificar lesiones no palpables, es decir, cambios que puedan ser relacionadas a cáncer, pero que solamente se vean en mujeres que no sienten nada. Es ahí donde radica la importancia de la mastografía, porque seguramente esas señoras pueden tener un cáncer que todavía no es invasor, que puede estar localizado, encapsulado, y en donde a lo mejor el tratamiento quirúrgico y médico pueda ser curativo. La forma en que se realiza la autoexploración mamaria es como vemos aquí: la mujer alza su brazo con la mano contralateral, puede hacer una exploración de adentro hacia afuera, ¿sí? Hacia arriba, o hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, o en sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué pasa si una señora tiene una masa mamaria palpable? Si es menor de 35 años, se debe realizar un ultrasonido. En el ultrasonido podemos determinar si es un quiste o es un nódulo sólido. Si es un quiste, se puede aspirar y se puede mandar el líquido obtenido a hacerle una citología, pero si es una lesión sólida, también se puede obtener material para hacerle un reporte histopatológico. El resultado puede ser benigno, maligno, o simplemente no tiene suficientes células. Si es un resultado benigno, pues la paciente ya queda normal, tranquila. Si es un resultado maligno, se debe hacer ya un procedimiento más amplio. Si es una paciente mayor de 35 años con un nódulo palpable, se debe realizar mastografía y, si es necesario, un ultrasonido, que casi siempre es así. Si en una mastografía de tamizaje, es decir, en una mastografía que se toma en los programas de tamizaje a las mujeres entre los 40 y los 69 años de edad, se identifica una imagen sospechosa, pero que la paciente no refiere ninguna masa palpable, lo que se debe realizar en estos pacientes es un ultrasonido. En las pacientes entre 40 y 69 años de edad, el estudio inicial de abordaje para patología mamaria debe ser una mastografía. Y posteriormente, si queremos más hallazgos, se le puede hacer un ultrasonido. Sin embargo, en pacientes, sobre todo menores de 35 años de edad, se debe realizar inicialmente un ultrasonido.
Esto va en relación a que el porcentaje de cáncer de mama es mucho menor en personas menores de 35 años en relación al grupo etario que más nos debe interesar, que es el de 40 a 69. Esto es una mastografía. Se coloca aquí donde se ve este huequito negro, se coloca el chasis y la placa radiográfica. Y esta es una paleta de compresión, es decir, esta estructura que se ve aquí sube o baja y comprime la mama. Entre más compresión se le dé, las estructuras normales, que habitualmente tienen una densidad no muy dura, se pueden dispersar de tal forma que si hubiera un nódulo sólido pétreo, que casi siempre corresponde a un cáncer, esa estructura no se puede dispersar a pesar de la compresión. Entonces, eh, es habitual encontrar que si a lo mejor algún familiar suyo, su mamá, sus tías, se hicieron una mastografía y regresa y les comenta que les dolió porque les apretaron con el equipo, pues se debe a esto, ¿no? Si regresa una persona, dice que casi no le dolió, no le apretaron tan fuerte, hay que sospechar que ese estudio haya estado mal hecho. Tenemos entonces las dos proyecciones principales, la cráneo-caudal, tiene ciertos criterios, por ejemplo, el pezón se debe ver siempre en perfil, el tejido glandular que aquí se ve blanco se debe ver completamente de forma normal, adelante del tejido glandular hay grasa, la grasa preglandular, y detrás también se debe ver la grasa retroglandular, y lo que se ve aquí naranja es el músculo pectoral. Si en una proyección de este tipo cráneo caudal se logra identificar todas las estructuras, es una imagen bien tomada, con buena técnica. La otra proyección para ambas mamas es la medio lateral oblicua. El tubo de rayos X se coloca a una angulación de 45 grados. Y también tiene ciertos criterios, el pezón de perfil, se debe ver completamente el músculo pectoral, el tejido graso pre y retroglandular. Debido a la amplia gama de lesiones tumorales, benignas, malignas o otros padecimientos inflamatorios, eh, y también de los cuales a lo mejor no todos los médicos generales tengan tanto conocimiento, se utiliza una clasificación que se llama BRAPS. Significa Breast Imaging Reporting and Data System. Eso es un sistema de informe y datos para la imagen mamaria. Esta clasificación BRAPS se utiliza para mastografía, ultrasonido, resonancia magnética. Actualmente se reconoce en la norma oficial 041 que es parte esencial del reporte de los estudios de imagen mamaria, darle una categoría en esta clasificación, es decir, si mandan a hacer una mastografía y regresa sin BRAPS, eh, se debe eh, se debe intentar que se le coloque una categoría. Esto porque la categoría, a lo mejor ustedes no como médicos generales no deben tener tanto conocimiento acerca de qué estirpes y tumores, etcétera, ¿no? Sino más bien si es una lesión riesgosa o no. La clasificación BIRATS va del 0 al 6, ¿sí? Teniendo que el número 4 se puede clasificar o subdividir en 4A, 4B y 4C. Cuando en un reporte se identifica que el médico radiólogo le da un BIRAT 0, eso significa que el estudio está incompleto. Esto sucede habitualmente cuando se hacen mastografías de tamizaje, en donde van 50 señoras, 50 femeninas, a hacerse una mastografía, y pues es una y va otra y así, ¿no? Eh, Posteriormente, ya con más calma, el médico radiólogo evalúa todas las imágenes de esas personas y va delimitando cuáles se ven normales, cuáles tienen hallazgos benignos, y en algunas pueden llegarse a ver algunos hallazgos particulares.
por no decir sospechosos, ¿no? En esas pacientes se les debe hacer un estudio adicional, como sería un ultrasonido, o en ocasiones proyecciones mastográficas no convencionales, como una lateral completa o, por ejemplo, eh, un cono de magnificación. Entonces, si recibe un virus es que necesita un estudio adicional y normalmente el médico radiólogo les va a indicar en el reporte qué estudio adicional necesita. Algunas mastografías no muestran hallazgos anormales, todo se ve bien, se ve normal y ese estudio debe categorizarse como BIRATS 1, es un estudio normal. Si encontramos algunas imágenes degenerativas, por ejemplo, cambios cálcicos vasculares en relación a arteriosclerosis de la arteria mamaria, pues esos son hallazgos benignos, pero no tienen nada que ver en relación al cáncer. Entonces, esos hallazgos benignos se pueden colocar como BIRAT 0. Tanto el 1 como el 2 tienen, en cuanto a sus hallazgos, un valor predictivo negativo para cáncer del 100%, es decir, la malignidad en esas pacientes va a ser del 0%. Son tan favorables los hallazgos que no hay ninguna duda que no van a generar cáncer o que no tienen imágenes que sugieran cáncer. Esto no significa que en estudios de tamizaje posteriores al año, a los 2 años, a los 3 años, aunque hayan recibido un virus 1 o un virus 2, no vayan a manifestar de nuevo una lesión por cáncer. Es decir, pueden estar normal hoy, pero en 2 o 3 años pueden ya tener indicios por mastografía de cáncer. Las lesiones probablemente benignas son aquellas que tienen un porcentaje de malignidad del 1 al 3%. Son patologías muy específicas, pero que sobre todo no es que sospechemos que tengan cáncer, pero que el médico radiólogo prefiera estabilizar, se menciona como término, o vigilar esas imágenes que le puedan parecer particulares durante por lo menos 2 años. Si una paciente recibe un reporte de mastografía con categoría BIRATS 3, significa que esa paciente se debe repetir el estudio y seguramente ya le hicieron un ultrasonido complementario y ya tiene BIRATS 3. Se le debe repetir la mastografía a los 6 meses. Si sale igual, se le vuelve a repetir a otros 6 meses, es decir, a 1 año después de la lesión, después a los 2 años y hasta los 3 años. Si la imagen permanece igual, sin cambios, sobre todo que no aumente de tamaño, es hasta entonces, después de casi 3 años, que se le va a reclasificar como un BIRATS 2. Sin embargo, si durante todo este tiempo y estas mastografías de seguimiento de casi 6 meses, luego de 1 año, 2 años, 3 años, muestra aumento de tamaño o muestra algunas otras alteraciones sospechosas, se le debe categorizar como BIRATS 4. La mayoría de los BIRATS 3, un 97% por lo menos, van a bajar a BIRATS 2, ya que la malignidad en ese tipo de pacientes o de imágenes de las pacientes solamente es del 1 al 3%. El BIRATS 4 es cuando encontramos hallazgos que no son benignos, que puedan llegar a ser inicios de una lesión más altamente sugestiva. El BIRATS 4 es una anormalidad sospechosa y se debe considerar la biopsia. El BIRATS 5 es una lesión altamente sugestiva de malignidad, en donde se debe realizar la biopsia. Ahí sí ya se hace más énfasis en la biopsia y el reporte histopatológico, y en donde
si el reporte histopatológico después de la biopsia marca negativo, se debe dudar del reporte histopatológico, de tal forma que se le debería tomar una nueva biopsia. No es común, pero los médicos patólogos, que son los encargados de estudiar las células de los tejidos que obtenemos a través de las biopsias, también se pueden equivocar o pueden no dar no tener en cuenta que pueda ser un cáncer. Y el BRAF6 es para pacientes que ya se les realizó una biopsia o que han tenido o que están en tratamiento con quimioterapia y se les hace una mastografía, pues ya sabemos que ese paciente ya tiene cáncer desde antes de hacerle la mastografía y pues solamente sabemos que es BRAF6. Un reporte debe incluir en un reporte de estudio de imagen mamaria los siguientes componentes: la composición de la mama, hallazgos, morfología de las lesiones, si hay calcificaciones, se debe dar una conclusión y una categorización de BRAFs del 0 al 6. Vamos a encontrar que hay diferentes tipos de mamas según la cantidad de tejido glandular que haya. Por ejemplo, las mamas pueden tener mucho tejido graso o pueden tener moderado cantidad de tejido graso, entre un 50 y un 75% de la glándula mamaria corresponde a tejido glandular, con un 25 a un 50% de tejido adiposo, y mamas muy densas en donde predomina el tejido glandular sobre el tejido graso hasta más del 75%. Esta es una mama completamente grasa. Aquí ya vemos una mayor proporción de tejido glandular, que es las estructuras como algodonosas que se ven aquí. Ese ya sería heterogéneamente denso y extremadamente denso. Las lesiones o las masas son, son nódulos que evaluarles la forma. En cuanto a su forma, se reconocen una forma oval, una forma redonda y una forma irregular. De estas tres, la que más sospechosa va a ser para cáncer es la forma irregular. Es una imagen espiculada, como si tuviera espinas a su alrededor, o también se le llama una imagen estelar, como si fuera una estrella. En cuanto a sus márgenes, eh, se considera que el margen circunscrito es cuando los márgenes se ven completamente, hay una adecuada interfase con el tejido glandular adyacente de los nódulos. El margen circunscrito es más del 75% de los bordes bien definidos y tienen un valor predictivo negativo hasta del 90%. Es decir, si en la mastografía se ve un nódulo bien definido, hay un 90% de probabilidad de que ese nódulo sea benigno. De tal forma que el margen es muy importante para determinar si una lesión o una masa o un tumor es benigno o no. Si por el contrario tiene bordes irregulares, espiculados, como si fuera el signo, también se llamaba signo de corona radiada, como si fuera una estrellita. Este signo de margen especulado es altamente sugestivo, más del 70% valor predictivo positivo para cáncer mamario, es decir, tiene más del 75% de este tipo de imágenes, es especulado, para que sea cáncer. Hasta el 96% en otras series.
También a las masas se les evalúa la densidad, siendo que las masas más densas en relación al tejido glandular son las más sospechosas en relación al cáncer. Pueden ser masas de alta densidad, isodensas o de baja densidad. Se consideran estas de baja contenido que tienen grasa en su interior. Casi siempre son benignas. Otra de las, es en cuanto a las masas, que como vimos pueden ser palpables. Pero hay algunos hallazgos que no van en relación a las masas, a los nódulos palpables. Los cambios mastográficos que pueden relacionarse al cáncer son la presencia de calcificaciones, asimetrías o distorsiones de la arquitectura. Las calcificaciones se pueden dividir en benignas y malignas, típicamente benignas o sospechosas. Nos van a interesar sobre todo las sospechosas. Las benignas son múltiples, no tiene mucho caso que ustedes se acuerden de ellas, nada más su nombre. Las malignas son las que tienen esta morfología, calcificaciones amorfas, como vemos aquí, las calcificaciones gruesas heterogéneas, este puntilleo como si fueran polvito de talco, esas son las microcalcificaciones sospechosas. Calcificaciones finas pleomórficas y las lineales ramificadas. Parece que se dicotomizan en los conductos galactóforos. Estas finas o lineales ramificadas tienen un valor proyectivo positivo para cáncer hasta del 70%, es decir, puede ser una paciente que no sienta nada, que no sienta ningún nódulo ni dolor, y que en la mastografía solamente identificamos estas calcificaciones. Esa paciente, aunque no tenga ningún síntoma, ningún nódulo palpable, puede tener hasta 70% de probabilidad de tener cáncer de mama. Serían los esquemas que corresponden a estas calcificaciones. Estas, sobre todo estas, las ramificadas, lineales en coma y punto, y ramificadas son las más sospechosas. También la distribución de las calcificaciones de estos cuatro tipos sospechosos pues nos van a alertar más. Por ejemplo, las calcificaciones en un segmento o en línea y ramificada tienen hasta el 60%, solamente por su forma de distribución, de representar un cáncer. Y nos vemos el día lunes. El lunes vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ve o cómo se utiliza el BIRATS en la mastografía. Ah, sí, 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 correcto. Gracias. Bueno.